Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio poder abrir la palabra del Señor. Y vayamos a nuestro texto de Efesios capítulo 5, verso 18 al 21. Efesios capítulo 5, verso 18 al 21. Dice ahí la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Dios. El tema general que hemos considerado, hermanos, en estos días ha sido la vida en el Espíritu. Y vimos primero el mandato, que es claro, a ser llenos del Espíritu Santo. Pero también hemos estado viendo las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo. Y vimos que la primera consecuencia es que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a tener una adoración, a alabarle y adorarle, a alabarle y adorarle. Pero esa adoración tiene que ser como Él lo indicó, como Él quiere. No es como nosotros pensamos, sino que Él quiere. La adoración a Él tiene que ser de carácter espiritual, porque Él es espíritu. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y vimos que nuestra adoración, nuestra alabanza tiene que ser una adoración sustentada en la verdad de la palabra de Dios. Porque una verdad cantada que no sea sustentada en la verdad revelada es idolatría. Por eso nuestra canción debe ser en el espíritu, pero también con el entendimiento. Viendo, pensando en nuestras canciones porque son para adorar al Señor. Pero también vimos la última parte, que una vida llena del Espíritu, una vida controlada por el Espíritu, dirigida por el Espíritu, nos va a llevar a tener gratitud. Gratitud en nuestros corazones. Y una de las claves para tener gratitud es revisar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y ahí leímos rápidamente el Salmo 103, todos los beneficios que hemos recibido y darle gracias a Dios por cada uno de esos beneficios recibidos. Cuando no hayamos por qué darle gracias a Dios, es porque no hemos leído la palabra. Hay que leer la palabra porque la palabra hay que cantarla, la palabra hay que orarla y la palabra hay que predicarla. Esa es la gratitud para el Señor. Y hoy, hermanos, vamos a ver la última parte, el verso 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Primero vamos a hacer un acercamiento de tipo conceptual a este pasaje para tener claro qué es lo que significa. ¿Qué implica que tengamos que someternos unos a otros? Bueno, en primer lugar, hermanos, significa que no debemos de ser descuidados. ¿Descuidados en qué? Vamos a ver. Miren, hermanos, ustedes lo saben mejor. La mayoría de los problemas y conflictos se debe a que la gente no piensa. La causa de los conflictos, disputas, infelicidad en todas las áreas de la vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad en general, se debe a acciones impetuosas, es decir, a acciones sin mucho pensamiento. Y el creyente entonces no debe actuar por instinto. El creyente debe ser gobernado por la verdad de la palabra de Dios, por la revelación de su palabra, por principios. Es decir,
estamos llamados a ser personas sabias. Ya lo había amonestado el apóstol Pablo aquí en el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Ese es el versículo previo al 18. Y considerando lo que es una persona sabia, dijimos que para someternos tenemos en primer lugar considerar el no ser descuidados. Y una persona sabia piensa, mira antes de dar un salto, piensa antes de hablar. Una persona sabia es una persona gobernada por el entendimiento, por la meditación y por un espíritu de consideración a los demás. Avanzando un poquito más en el análisis, una persona sabia no es una persona egoísta. El egoísta nunca piensa, bueno, solo en sí mismo. El egoísta es una persona centrada en sí misma, todo el mundo gira alrededor de él. El egoísta actúa instintivamente, o sea que es un animal. El animal siempre persigue su propio propósito, porque los animales actúan instintivamente. Por las mañanas yo siempre, después de que alimento a mis pajaritos, les pongo un poquito también ahí a los pajaritos que andan por la calle y nos llama la atención y a veces me detengo a observar lo que uno de ellos quiere comerse todo y picotea a los demás y no les deja a los demás. El animalito actúa instintivamente. Nosotros somos llamados a actuar como personas sabias. La persona que es sometida, hermanos, no es descuidada. Es una persona sabia. Y la persona sabia no es agresiva. Miren, yo sé que ustedes lo pueden detectar esto en el mundo, el vocabulario que la gente utiliza. Escuchen un poco a la gente y utilizan un vocabulario bastante violento, impulsivo, agresivo. Los programas de la radio, la televisión, el lenguaje, el vocabulario que expresa es un lenguaje que golpea, impulsivo, fuerte, característico de una persona que no es sabio. Y es que el ego de la persona es la raíz de todos los problemas. Y el diablo no es omnisciente, pero el diablo conoce esto y lo aplicó en la tentación de Adán y Eva. Cuando el diablo se acerca a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén, el diablo utilizó, bueno, fue el primer psicólogo de la historia, el diablo. El diablo utilizó un principio que en psicología se llama la afirmación del ego. Y lo que hizo el diablo fue que les dijo, o mejor lo leemos ahí rápidamente en Génesis capítulo 3, para decirlo exactamente como dice la palabra de Dios. Y van a ver ustedes cómo el diablo se acercó usando el principio de la afirmación del ego. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Mentirosa, para que no muráis. Ahí le estaba agregando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mire el diablo cómo actuó, no moriréis. Y en el verso 5 es donde actúa el principio psicológico de la afirmación del ego. Mire cómo le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, el diablo estaba tocando el ego del hombre y la mujer ahí y diciéndole, lo que Dios quiere es que Él sabe que ustedes van a ser igual a Él. Y entonces por eso es que Él no quiere que ustedes coman de ese árbol. Y eso tocó el ego, ¿verdad?
Y el diablo siempre actúa de esa manera, hermano. El ego siempre está ansioso de salirse con la suya, quiere salir adelante. Una característica más, hermano. El hombre sabio no es obstinado o testarudo, pues, o terco. El hombre sabio no es obstinado. Un cristiano debe y puede tener opinión, pero nunca obstinado, nunca testarudo, nunca terco. El obstinado es una persona generalmente pretenciosa, orgulloso de su propia opinión. Se muestra orgulloso de su saber, aún de lo que sabe de la Biblia. Y la persona obstinada, la persona terca, siempre crea conflictos. Qué difícil es tener compañeros de trabajo obstinados, así es. Es como una gotera continua eso, es bien difícil. Un pensamiento más. El hombre sabio no tiene una actitud dominante sobre los demás. Y en primera Pedro capítulo 5, aunque es una palabra dedicada exclusivamente a los ancianos, pero podemos tener algún beneficio para todos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto. Verso 3 es la idea que necesito acá. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La obstinación, hermanos, es una tentación que asedia al hombre que llega a ser anciano en una iglesia, que llega a ser líder. El anciano debe conducirse de manera que no esté ejerciendo dominio en la iglesia. El anciano no es un comandante, no es un jefe. El anciano no es un gerente, no es el mero nanasco. El anciano es un líder y lo que debe hacer es ser ejemplo. Como ayer nuestro hermano Tony nos decía, seguir a los hombres que tienen la visión de parte de Dios. Por medio del ejemplo, nosotros los seguimos a ellos. Los ancianos de las iglesias deben someterse unos a otros. Y esto cierra la brecha para cualquier problema, hermanos. Seguimos con nuestra idea original. El mundo allá afuera es egoísta, es descuidado, es desconsiderado. Y vuelvo al pensamiento de la persona egoísta. Otra característica. La persona egoísta es susceptible a la crítica. No puede usted decir una palabrita que lo hiera porque alborotó un hormiguero o un avispero, ¿verdad? Ya sabe lo que pasa cuando alborotamos un avispero. El egoísta es susceptible a la crítica. Es impaciente con los puntos de vista de los demás. Es solo lo que yo pienso, así es. Esa es una persona egoísta, centrada en sí misma. Su mundo gira alrededor de él. No existen los demás. No hay opiniones de los demás. Solo la opinión mía es la válida. Está muy orgulloso de su opinión la persona egoísta. Y en realidad la persona egoísta se siente insultado si alguien se atreve a cuestionarle. Ay de aquel que le da un punto de vista diferente a la persona egoísta. Ay de aquel que tiene el atrevimiento, la osadía de darle un punto de vista, porque está revolviendo un avispero tremendo. Se siente insultada la persona egoísta si alguien lo cuestiona. No desea, la persona egoísta no desea escuchar otros puntos de vista. No, esto es así, punto. Persona egoísta no escucha a los demás. Persona egoísta es una persona hipersensible. No puede tocarlo ni con el pétalo de una rosa porque se deshace, se quiebra en su orgullo.
Es una persona hipersensible, hermanos. El ego es una enfermedad vil. Es algo desastroso. El ego tiene a las familias en choque, a los esposos contra las esposas y viceversa, a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos. El ego tiene a los trabajadores en contra de los patronos y el ego tiene a los patronos en contra de sus trabajadores. Es terrible el ego. El dominio del ego es terrible. El ego es una enfermedad vil, pero la exhortación, hermanos, para nosotros es sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Qué difícil es esto, hermano. No hay terapia psicológica que nos ayude a someternos unos a otros, hermano. No venden pastillas para el sometimiento en ninguna farmacia. No la vaya a buscar, que no hay. No hay inyecciones para aprender a ser sometidos unos a otros. No hay internamientos ni intervenciones psicológicas o psiquiátricas. Lo único que puede hacernos someter unos a otros, lo único que puede hacer que los esposos amen a sus esposas, que las esposas se sometan a sus esposos, es la llenura del Espíritu Santo. Lo único que puede hacer que los trabajadores obedezcan a sus patronos es la llenura del Espíritu Santo. Lo único que puede hacer que los hijos obedezcan y se sujeten a sus padres es la llenura del Espíritu Santo. Lo único que puede hacer que los patrones traten justamente a sus empleados es la llenura del Espíritu Santo. No hay soluciones, no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay droga que pueda ayudarnos a entender que el principio de Dios para la solución de conflictos en la iglesia, en la familia, en la escuela, en la empresa, en todo lado, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué plantea la Biblia entonces? ¿Cómo podemos someternos? Porque naturalmente nadie se quiere someter a nadie. ¿O es fácil someterse, hermanos, a los demás? Para la iglesia en general dice la palabra, bueno, a los ancianos nos pide el Espíritu Santo, no tengan señorío sobre la iglesia, pero a los hermanos, ¿qué les pide? Obedeced a vuestros pastores. Ah, ¿y quién es este para obedecerle? Yo sé más que él, hombre, si ese no sabe nada de la Biblia. Mira este cómo es, yo sé más. ¿Por qué le voy a obedecer? Bueno, solo con la llenura del Espíritu Santo, hermano, vas a entender que tenés que sujetarte a tus pastores en la iglesia, a tus ancianos. Si no te estás sujetando a tus pastores en la iglesia, sos un rebelde. Y hay que procurar la llenura del Espíritu Santo. Si tú eres anciano, hermano, y estás teniendo señorío en tu iglesia, tienes que ser lleno del Espíritu Santo para entender que te tienes que someter a los demás también. El Señor no te ha llamado a ser capataz, ni mero nanasco en la iglesia, ni principado, nada de eso. Entonces, ¿cómo someternos, hermanos? ¿Cómo? No es fácil, ¿verdad? Humanamente, ¿habrá alguna forma humanamente de podernos someter unos a otros? No, hermanos. No hay. Ni los estoicos con sus meditaciones y sus cosas y sus transmutaciones lograron dominar, aplacar ese impulso de la naturaleza humana. No hay religión, no hay filosofía, no hay intervención psicológica que pueda ayudarnos a someternos a unos a otros. Solo la llenura del Espíritu Santo de Dios es la solución para todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Primero, conocer la verdad de Dios acerca de nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? Bueno, dice Dios, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Gracias a Dios que nosotros ya conocimos al Señor. Pero eso primero es la situación de las personas que todavía no han creído al Señor Jesucristo como Salvador personal. Por eso no ha obedecido al Evangelio, por eso no se ha sometido
a la voz del evangelio y por eso está en rebeldía, porque no creer en el mensaje del evangelio es rebeldía. No creer en el mensaje del evangelio es desobediencia y toda desobediencia va a tener su justa retribución. Pero una persona no se puede someter al mensaje del evangelio mientras no cree en el Señor Jesucristo como un Salvador personal. Solo creyendo en el Señor Jesucristo como un Salvador personal puede someterse. Una de las cosas preciosas del evangelio es que nos reduce a todos al mismo nivel. Ustedes conocen bien el famoso versículo de Romanos 6:23. Nos reduce al nivel, ¿a qué nivel? Todos somos pecadores. Cuando nacemos, todos somos pecadores. No es como dice la teología católica, que el hombre nace como una tabula rasa, limpia. No. Cuando nacemos, nacemos pecadores. El pecado nos manchó. Y cada persona que nace a este mundo es pecador y necesita a Cristo para poderse someter. Si no, es imposible. Lo natural en el ser humano es la rebeldía. ¿Cómo nos reduce Dios al mismo nivel a todos? 1 Corintios 4:7. Mire, 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hermano, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. No lo hemos ganado nosotros por nuestro intelecto, por nuestra prudencia, por nuestra diligencia. Todo lo que tenemos en Cristo lo hemos recibido de parte de Él. No hay mérito alguno. Y si lo recibiste, y si hemos llegado al entendimiento que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios como un don de su gracia, pregunta acá el apóstol Pablo, ¿por qué te glorías? Si todos los dones que tienes, hermano, lo has recibido de parte de Dios, ¿por qué te glorías? Si te ha dado el don de cantar bien, ¿por qué te glorías? Si te ha dado el don de ser un buen administrador en la iglesia y eso es recibido de Dios, ¿por qué te glorías? Si te ha dado el don de predicar, ¿por qué te glorías? Si ese don te lo dio el Señor. Si te ha dado el privilegio de pastorear, de ser pastor, los dones no tienen género. Si Dios te ha dado el privilegio, hermano o hermana, de ser pastor, ¿por qué te glorías si has recibido de parte de Dios? ¿Por qué te glorías? La forma de resolver las dificultades, hermanos, es conocer las verdades acerca de nosotros mismos. No tenemos nada bueno nosotros, hermanos. Nos sometemos, hermanos, porque somos parte de un cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 27. 1 Corintios 12, versículo 27. Miren, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, cuando inspira esta palabra, es asombrosa. ¿Cómo usa la figura de cuerpo para decirnos que así es la iglesia? Hermanos, imagínense que si este dedo izquierdo, este dedo pequeño, el dedo meñique, dijera, no, yo ya no voy a obedecer las órdenes del cerebro, ¿verdad? Cuando me dice que tengo que moverme o tengo que quedarme quieto, ya no lo voy a obedecer. Dije, ¿por qué voy a obedecer al cerebro si yo voy a decidir cuándo moverme y cuándo estarme quieto? ¿Y qué es el cerebro para? El cerebro es la cabeza, ¿verdad? Hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. La cabeza es el Señor. Usted no es la cabeza, hermano. Yo no soy la cabeza. Soy parte del cuerpo. Y yo como miembro del cuerpo no tengo independencia para decidir lo que voy a hacer. Las órdenes las da la cabeza. Cristo. Jesucristo, Él da las órdenes.
Él es la cabeza en el sentido de conducción, de dirección, de autoridad. Ningún miembro del cuerpo puede decidir qué hacer si no es por la cabeza. Por eso el Espíritu Santo es maravilloso. Cómo usó la figura de cuerpo para hablarnos de la iglesia. O sea que si yo quiero hacer cosas, hermano, independientemente de la iglesia, y no me estoy sometiendo a la orden del cerebro, a la orden de Cristo, la cabeza, estoy haciendo algo ilógico. No he entendido el concepto de cuerpo. No he entendido el concepto de cuerpo. Tengo que entender primero que soy parte de un cuerpo. No soy el todo, soy una pequeña parte del cuerpo. Leamos el versículo que habíamos citado. Mire qué verdad es, hermano. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y miembros cada uno en particular. El cuerpo es la iglesia, pero cada uno es miembro. Y ningún miembro, hablando físicamente, puede actuar independientemente. ¿Cómo se mueve un pie? Porque el cerebro le dice, le manda el sistema nervioso central, ¿verdad? A través de las neuronas motoras, manda una orden y ese hace que el músculo que está conectado a ese nervio pueda ejecutar la orden que da el cerebro, que da la cabeza. Así debería de funcionar la iglesia, recibiendo la orden del Señor, que Él es la cabeza. Los ancianos tenemos autoridad delegada en la iglesia. No somos autoridad per se, somos autoridad en tanto y en cuanto interpretamos la cabeza que es Cristo. ¿Entienden? Fuera de la revelación bíblica no tenemos autoridad los ancianos. La autoridad bíblica es cuando estamos investidos de autoridad, cuando hacemos fluir a la iglesia la autoridad de la cabeza. La responsabilidad de los ancianos es interpretar lo que dice la cabeza de la iglesia para transmitirla a la iglesia. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a avanzar porque este tema para mí es muy apasionante. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para someternos, hermanos? ¿Cuáles son? Bueno, porque naturalmente las personas siempre pensamos en nosotros mismos. La persona se considera a sí misma y el pensar común, incluso del creyente, lamentablemente, es que va a la iglesia para recibir algo para ellos mismos. Hermano, hermana, esa no es la visión correcta de lo que es la iglesia. Somos pequeñas partes de ese gran todo que es el cuerpo. Pensemos en el todo, no en la parte. ¿Qué significa eso? Que yo no debo ir a la iglesia con la mentalidad solo de ir a recibir, si yo soy miembro de ese cuerpo. Y el cuerpo tiene diferentes funciones y podemos ocuparnos en la iglesia en hacer algo. El que dice que no hay nada que hacer en la iglesia es que no ha entendido la función de cuerpo. El cuerpo está organizado en sistemas, la función del sistema respiratorio no es lo mismo con el sistema circulatorio ni con el sistema digestivo. Cada sistema tiene sus propias funciones y dentro de cada sistema hay órganos especializados en cumplir ciertas funciones y dentro de esos órganos hay tejidos especializados en cumplir ciertas funciones. Dentro de esos tejidos hay células que son especializadas en el cumplimiento de ciertas funciones. Y cada célula del cuerpo, que son millones y millones de células, es importante en el cuerpo. Es importante y tiene una función que cumplir en el cuerpo.
Hermanos, todo creyente en el cuerpo de Cristo es importante y debemos someternos los unos a los otros. Ahora, finalmente, tengo una pregunta acá de reflexión. ¿Por qué debemos someternos? ¿Cuál es la razón? Miren, el Espíritu Santo siempre que nos demanda algo, nos da una razón. Esa es una de las cosas porque a mí, bueno, yo tengo un alma filosófica y di por varios años clases de filosofía en colegio y universidad y a mí me encanta obtener razones para una pregunta, para una demanda de Dios. Dios acá nos dice, sometiéndoos unos a otros, y nos da la razón. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Esto es más grande que cualquier filosofía, que cualquier sistema de pensamiento, porque nos da una razón. Nos dice, sometiendo unos a otros. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Efesios 5:21. Ahí está la respuesta. ¿Por qué debo someterme unos a otros? En el temor de Dios. Quiero llevarlos a pensar rápidamente en esto. No sé, yo siempre me descontrolo con el tiempo. ¿Por qué debemos someternos unos a otros? En el temor de Cristo. Hemos de vivir, hermanos, como creyentes, una vida caracterizada por el hecho de someternos unos a otros. Y como es un principio que no se entendía en aquella sociedad en Éfeso, igual es un principio que no se entiende en esta sociedad actual. Igual es un principio que en la iglesia de repente le cuesta entenderlo. Entonces, el Espíritu Santo dio la sabiduría al apóstol Pablo y va a ilustrar este principio a través de 3 ejemplos. Mire, todo maestro sabe que cuando hay un tema medio complicadito, ¿a qué recurrimos los maestros? A utilizar los ejemplos, las ilustraciones para hacer entender a nuestros estudiantes el principio, la fórmula, lo que sea el sistema que queremos aplicar. Vamos a la ilustración. El apóstol acá presenta 3 ilustraciones. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y qué es eso? Es como que nos hablen en latín o en griego o en hebreo. ¿Cómo se entiende eso? Ah, bueno, pone 3 ejemplos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! 3 ejemplos. Primer ejemplo en el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el kit del asunto, como al Señor. Fíjense la frase. Ahora vayan a capítulo 6, verso 1. La segunda ilustración. Hijos, obedeced en el Señor. En el Señor. Miren, en el Señor. Y finalmente en el verso 5 dice, no sirviendo al ojo, hablándole a los trabajadores, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire, y finalmente lo explica cuando habla con los patronos. En el verso 9 dice, y vosotros, patronos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, por causa del Señor. Entonces, ¿cuál es la razón para someternos unos a otros? El temor de Dios. Y eso sí me llamó poderosamente la atención cuando estaba estudiando este versículo. ¿Por qué hemos de someternos? Bueno, porque está de moda en cierto círculo social. No, esa no es la razón. Porque hay algunas convenciones sociales que nos invitan a hacerlo. Sí, hay algunos medios en los cuales esta es la cultura, ¿verdad? Que se tiene que actuar así. Pero esa no es la razón. No es por imitar costumbres sociales de cierta clase o grupo. Porque podemos estar imitando conductas sociales. Pero ¿qué ocurre en el corazón? ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace, se somete en el temor de Cristo? Eso sería lo importante. Las reglas sociales del mundo, hermanos, son superficiales. El cristiano es movido por un motivo mucho más profundo, mucho más profundo, mucho más hondo. ¿Por qué hemos de someternos?
Vamos reduciendo ahí el análisis. No es por motivo de guardar la ley, ni siquiera por guardar la ley de Dios. El motivo del cristiano es por temor a Dios. Las casadas se van a someter por amor a Dios. Los hijos van a obedecer en el Señor. Los trabajadores van a obedecer como al Señor. Los patronos van a tratar bien a sus empleados sabiendo que está Dios en los cielos. El motivo del cristiano es la razón. Miren, hermanos, cuando nosotros entendemos el porqué de un asunto, hay más posibilidades de que lo podamos hacer. Dios nos trata como personas racionales. ¿Por qué someternos los unos a los otros? Hacemos lo que hacemos, hermanos, no simplemente porque sea bien hacerlo. Hay muchas personas en este mundo, hermanos, admirables. Sor María Rosa, acá, para citar un ejemplo hondureño, una persona de un carácter lindo, de un gran corazón que ayudó a cientos de jóvenes en Honduras a salir de la miseria. Yo a esa señora la respeto, la quiero, la admiro y todo. Y ella hizo muchas cosas y se sometió y dio una buena conducta. Pero la demanda del Señor para el creyente va mucho más allá. Hay personas que hacen esto de someterse a los demás porque piensan que es correcto hacerlo. Unos piensan porque es bueno. En el caso de Sor María, hacía esas obras porque pensaba que era bueno hacerlo. Nosotros no solo nos sometemos, hermanos, porque es bueno o porque es correcto hacerlo. Ese no es el motivo por el cual el creyente se comporta de esta manera, de someternos unos a otros. Ese no es el motivo. No nos limitamos, hermanos, y esto me costó mucho sacar este pensamiento. No nos limitamos a hacer las cosas porque sean buenas o porque sean correctas o porque está mal hacer ciertas cosas. Eso es moralismo nada más. Y eso está en un plano básico. Eso es moralismo nada más. Eso lo puede hacer cualquier otra persona. Es más, en este tiempo, hermanos, se pregona en el mundo una moralidad sin Dios. ¿Verdad? Eso es muy común. No necesitamos los valores absolutos, entonces quitamos a Dios de la moralidad y ya ahora no tenemos una sola moralidad porque no hay un valor absoluto, sino que hay micromoralidades. Cada quien tiene su propia moralidad. Cada quien determina el concepto de lo bueno o de lo malo. Y yo voy a hacer lo bueno y lo malo y tú no te tienes que meter conmigo porque yo estoy ejerciendo mi libertad. Y a los demás solo nos pide tolerancia. Hay que ser tolerante. ¿Han escuchado eso, verdad? Hay que ser tolerante. Dice, es la palabra, el valor que ensalza la posmodernidad. Es el valor que ensalza la sociedad de este tiempo, la tolerancia. Ok, ni me meto a eso porque es demasiado extenso. Lo que distingue, hermanos, al creyente del incrédulo no es que hace las cosas porque son buenas o porque son correctas. Está bien. Admiramos a esas personas. Yo fui admirador de la Madre Teresa de Calcuta o a otros misioneros con una conducta extraordinaria. Pero lo que distingue al creyente del incrédulo es que todo lo que hacemos, lo hacemos en el temor del Señor. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por eso debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Es por temor a Dios. No es porque es bueno, porque sí es bueno. No es porque sea correcto, sí es correcto. No es porque es lo socialmente deseable en una iglesia. No, es por el temor a Dios. Hermano, la esposa debe someterse a su esposo por el temor a Dios, por causa de Dios. Los hijos deben obedecer a sus padres por el temor a Dios. Los trabajadores van a obedecer a sus empleadores por temor a Dios. Y los patronos van a ser justos con sus empleados por temor a Dios.
Y los pastores van a ser sujetos a someterse a la cabeza que es Cristo por temor a Dios. Y la iglesia se va a someter a sus pastores por temor a Dios. ¿Entendieron, hermano? La razón no es una razón moral, no es una razón de una doctrina filosófica o de una corriente psicológica. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la razón. Y recuerden, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La conducta del creyente debemos saber por qué hacemos las cosas, hermanos. Entender que nos sometemos unos a otros por causa del Señor. Por causa del Señor. Y vamos a estar sometidos unos a otros por causa del Señor. No porque la esposa no puede decir, yo no me someto a mi esposo porque es que no se lo merece. Probablemente no se lo merece, pero te vas a someter a tu esposo, amada hermana, por causa del Señor, no por que tu esposo lo merezca. Los hijos se van a someter a sus padres no porque el padre lo merezca, sino por causa del Señor, por el temor del Señor. Igualmente los empleados se van a someter a sus trabajadores por el temor a Dios. Aunque hayan empleadores que sean odiosos y explotadores y malos, pero por causa del Señor nos vamos a someter por el temor a Dios. Y los que son patronos y ya son patronos creyentes deben entender que van a tratar justamente a sus empleados, no porque sus empleados lo merezcan o porque sean la gran maravilla sus empleados, sino por el temor de Dios. Pero esto solo se puede hacer con la llenura del Espíritu Santo. Solo con la llenura del Espíritu Santo. Aquí no hay medium, aquí no hay otros mediadores, aquí no hay terapias psicológicas que valgan, aquí no hay intervenciones psiquiátricas. Aquí, para poderse someter unos a otros en el temor de Dios, solo con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo demás es imposible. Si querés hacer fuerzas, hermanos, en tu propia carne, te vas a reventar y no te vas a poder someter. Siempre vas a encontrar un motivo para no someterte a los demás. Vas a encontrar que no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad, no tiene la sabiduría. Si yo sé más que este anciano, ¿por qué me voy a someter a él? Es que no es al anciano por ser anciano. Te vas a someter a tus pastores, hermano, joven, hermana. Te vas a someter a tus pastores en tu iglesia por temor a Dios. Por temor a Dios. A veces a nosotros nos cuesta entender ese principio, hermano. Miren, cuando yo leo una historia de David sobre este punto, me da temor, me da temblor y me miro a mí mismo como imperfecto. Me humillas realmente la conducta de David. Saúl lo andaba persiguiendo y desplegó todo su ejército para perseguir a David. Y en una de esas, Saúl va y se esconde en una cueva. Y le avisan a David que ahí está el rey y sus soldados. Y David entra con lo suyo y se coloca en una posición dentro de la cueva. Ya más adelante, uno de sus valientes de David le dice, bueno, vamos a matar al rey. Aquí está mi lanza. Permíteme ir, lo voy a enclavar. Imagínese ese soldado fiel con David. Este hombre te anda persiguiendo. Este hombre te anda haciendo daño. Y mira, y lo menos que puedes, aquí Dios ya te lo puso el enemigo. Déjame traspasarlo y le voy a enterrar toda esta lanza en el corazón para que no viva este malo. ¿Qué le dijo David, hermano? La respuesta de David me humilla a mí realmente. No voy a atentar contra el rey porque él es el ungido del Señor. ¡Wow! Wow, hermano. Qué tremendo.
Lo tenía en sus manos para deshacerse del enemigo. Lo tenía quieto, estaba dormido. No podía hacer nada del enemigo. Y tenía un valiente en sus manos para traspasarlo. ¿Qué momento, qué ocasión perdió David? David estaba lleno del Espíritu y le dice, no, le dice, yo no voy a atentar contra el ungido de Jehová. Y cuando rasgó un pedazo del manto del ungido, estaba David asustado, estaba espantado por aquello que había pasado. Hermano querido, joven, no te vas a someter a tus ancianos en la iglesia por ellos mismos. Es por causa de Dios. Hermana, entiende de una vez por todas. Deja de andar buscando terapias psicológicas o consejerías matrimoniales o intervenciones terapéuticas. No hay suero que valga para esto. Te vas a someter a tu esposo por causa de Dios. Es por causa de Dios, hermana. ¿Qué dije malo ahora? ¿Qué dije malo? Hermano, ya sé por qué, ya sé por qué. Entonces vamos a hacer el equilibrio. Hermano, te vas a amar a tu esposa y te vas a someter a tu esposa también por temor a Dios. Vas a amar a tu esposa con amor sacrificial. La vas a amar con entrega. Y vas a estar dispuesto a dar la vida por tu esposa, así como Cristo dio la vida por la iglesia, por causa del Señor. Pero eso solo se puede hacer lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso se puede hacer solo lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay manera, hermanos. No hay manera, hermanos, de someternos. Este principio, hermanos, fíjense que revisando los programas educativos en la clase de formación ciudadana, donde se forman los ciudadanos del país, a mí me tocó dar muchos años esa clase de educación cívica. No hay una lección, una unidad temática para enseñarle a los jóvenes, para enseñar el principio de autoridad. No, más bien el sistema educativo empodera al niño, lo endiosa, lo pone en primer lugar y dice todo centrado en el niño. Y por eso tenemos los tiranos que tenemos, ¿verdad? Porque el sistema educativo es perverso, está organizado con principios humanistas, con principios diabólicos de por medio. Generalmente los que hacemos el trabajo operativo no lo entendemos, pero arriba en la superestructura eso se organiza con principios diabólicos. La sabiduría animal, la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Y diabólica. ¿De dónde aprenden los hijos a ir a la fiscalía a denunciar a sus padres cuando el papá les llama la atención? En la escuela. En la escuela. Ahí lo aprenden. Los que son maestros cristianos, no enseñen eso, rehúsense a enseñarlo. Yo me rehusé toda la vida a enseñar esos principios malignos. ¿Me generó conflictos? Sí, me generó conflictos. Pero cuando un jefe me pedía, me reclamaba por eso, yo le explicaba por qué no podía someterme a eso. Solo hay una excepción, hermanos, cuando no podemos someternos. Y yo sé que ustedes ya están pensando en cuál. Cuando Pedro y Juan estaban predicando el evangelio y fueron requeridos por las autoridades del Sanedrín y les dieron orden estricta de que no hablasen en el nombre de Jesús,
La respuesta de los apóstoles fue contundente, fue llena del Espíritu Santo. Y la respuesta fue: ¿será justo que dejemos de obedecer a Dios antes que a los hombres? Esa es la única excepción. Esa es la única excepción para no someternos, hermanos. Hermanos, quiero decirlo aquí, la Organización de las Naciones Unidas tiene una agenda mundial para favorecer las conductas homosexuales en todo el mundo. Esa no es una agenda de estos países pequeños, hermanos, de estos países pobres. No, nosotros somos marionetas. El sistema mundial está presionando a estos países pobres que dependemos de un préstamo internacional para sobrevivir, para que recibamos préstamos condicionados a tolerar las conductas homosexuales en el país. ¿Qué vas a hacer, hermano anciano de la iglesia, cuando te vayan a tu iglesia y te digan dos gays que quieren casarlos? ¿Qué vas a hacer? Te van a acusar te van a acusar de discriminación, te van a acusar de intolerante. Revisemos el ejemplo de Pedro y Juan. ¿Es preciso obedecer a Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a obedecer primero? A Dios. Aunque nos cueste ir a Támara, hermanos. Yo sé que hay hermanos que ya nos van a ir a dejar una burrita. Pero no vamos a casar homosexuales abiertos. No vamos a casar dos hombres en nuestra iglesia, ni dos mujeres. Olvídese. No importa que vayamos en contra de las Naciones Unidas, en contra del poder económico y político de cualquier país, del diablo de este mundo. No vamos a obedecer. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí se van a medir las convicciones, hermanos. Ahí se va a medir de qué estamos hechos. Sí, es que es la ley y no hay que ser tolerantes. No, hermano, prediquémosles el evangelio, los homosexuales, como cualquier otro, como el mentiroso, como el maldiciente, como el fornicario. Es igual pecado, es igual, hermano. No podemos discriminarlos, pero yo no voy a casar dos mujeres en la iglesia o dos hombres. Olvídese. Es preciso obedecer a Dios. Solo en casos, hermanos, cuando la palabra de Dios está contradecida de forma directa, no vamos a obedecer. Y sepa usted, hermano, que está en la voluntad de Dios. Cuando viola un principio abierto de la palabra de Dios, no podemos obedecerlo. No podemos obedecerlo, ni matados. Tenemos que ser firmes, hermanos, en eso. Tenemos que empoderarnos de la palabra, leerla, estudiarla y ser llenos del Espíritu Santo para poder resistir y para poder salir. Bueno, dejo la mitad de las notas que tenía en el estudio porque también somos llamados a ser prudentes con el tiempo y la administración. Hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes su atención, su tiempo. Han sido muy lindos en prestar atención a la palabra de Dios, no a nosotros, sino a la palabra de Dios. Y eso llena mi corazón de agradecimiento para cada uno de ustedes. Y yo sé que ya cuando tenemos ahí la presencia, ¿verdad? Pero le vuelvo a agarrar un minuto. Y yo solamente cierro con esto. Sin abrir su signario y sin poner la letra ahí en la pantalla, vamos a cantar algo que dice así, ustedes me siguen. Día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que
Mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Que el Señor les bendiga, hermanos.